Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante el principio de esta conversación? Confusa. ¿Cuándo fue la primera vez que Confusa vio el mar? A los 10 años, en Rota, en aquellos primeros años 60, en casa de mis tíos, que vivían allí. Mi tío trabajaba en la base americana de cocinero. Se fue a la base americana justo cuando la inauguraron, se fue desde aquí, desde Madrid. Y a los 10 años me invitaron a su casa a pasar desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Y recuerdo que llegamos después de 500.000 horas en tren, claro, hasta el puerto de Santa María, y luego desde allí otro trenecito que iba como a 10 por hora hasta Rota. Y ya era de noche, y yo, pero bueno, y pues, ¿dónde? No, el mar está cruzando la carretera, ahí está, ahí había unas dunas. Según me desperté, me levanté, me lavé, crucé la carretera, subí esas dunas y me encontré ante ese espectáculo, porque por más que lo veías en el cine, era todo, era el color, ese azul del cielo confundido con el del mar, que yo muchas veces en Madrid, depende de lo claro que esté el día y de el azul determinado que tenga el cielo, pienso, es un azul roteño, porque me recuerda justo ese azul, ¿no? ¿Y el sonido? Bueno, y el sonido y el en fin, fue un escándalo, o sea, ese descubrimiento del mar, por favor. Porque tú eras una niña de ciudad, naciste en Madrid, en el barrio Lavapiés. ¿Has contado alguna vez que tu madre te mandaba a comprar leche a una vaquería que había en la calle Mesón de Paredes? Sí. Y que ese olor de la leche todavía lo tienes en tu recuerdo. Es que yo creo que hay los sabores, los olores, inmediatamente nos colocan, y por supuesto los sonidos, la música nos colocan en otro sitio, pero inmediatamente, ¿no? Nos llevan a recuerdos, haces una regresión inmediata, y con los olores muchísimo. Y es que cuando cuentas que hasta hace no demasiado, en Madrid, digo no demasiados años, aquí en Madrid había vaquerías. Los más jóvenes se sorprenden muchísimo. Dices, no, mi madre nos mandaba a comprar la leche a Mesón de Paredes, que había una vaquería ahí, en plena ciudad, que claro, las vacas estaban al fondo, no las veías, las presentías, oías, pero claro, ese olor. Esa leche con nata. No, la leche era tremendo, porque cuando comprabas leche, pero había otra modalidad, y es cuando ibas a comprar crema, que luego las madres la cortaban, las añadían el agua, entonces claro, cundía más, que decían ellas, ¿no? Y entonces cuando ibas a comprar crema, que ya era la pera, porque ya la crema llegaba a la mitad de lo que mi madre me había, porque iba con la lechera, me la iba tomando y me la iba bebiendo. Según llegaba a casa, como que había bajado bastante el volumen. Hay otra imagen que me gusta mucho de tu infancia, que quiero que me lo confirmes, aunque bueno, lo he leído, que cuando estabais merendando o haciendo los deberes estaba la radio puesta en la cocina y estabais alrededor de esa radio donde se hacía la vida social. Entraban los vecinos, hablaban con tu madre, hablaban con vosotros. ¿Cómo era esa tarde, por ejemplo, en tu casa? Es que en esos años, los años 50, donde todavía la televisión no había irrumpido en nuestras vidas, hasta comienzos de los 60, y porque lo tenía la vecina del tercero, que fue la primera que lo compró, y ahí subíamos todos los chavales de todo el edificio, pero era la radio. Entonces aparte de que la vida de esas casas, de esa calle y de ese barrio, era la calle. Es decir, tú llegabas del colegio, te preparaban el bocadillo, que era pan con chocolate o pan con aceite y azúcar, y te tirabas a la calle, lloviera, nevada y tal.
daba igual, calor a la calle. Pero luego había un tiempo en el que tenías que hacer deberes, y entonces ahí entraba la radio, que mi madre y mi tía, claro, tenían todo el día. Por la mañana oían luego por la tarde las novelas. Tengo el recuerdo de tantos actores de aquí, de esta casa. Tengo las voces, o sea, reconocería perfectamente en este momento las voces de todos ellos. Y estábamos haciendo deberes, luego llegaba Matilde Perico y Periquín, y nos acostábamos, claro, y te acostabas después de charlar y comentar. Mi madre por la tarde le gustaba coser mucho, y además cosía muy bien, y porque en aquella época nos compraban pocas cosas, nos las hacían nuestras madres. O sea, había una vecina, Clarita, que cortaba maravillosamente y sobre todo era muy arrojada, y entonces a todas las vecinas de la finca pues las tenía allí en su casa, subían a su casa el segundo o bajaban y ella les dirigía. Entonces mi madre nos hacía pues desde una trenca, unos pantalones, un vestido que estrenábamos, arreglaba otra cosa que de repente heredábamos de una prima, de una vecina, Entonces recuerdo a mi madre cosiendo, dando la vuelta a algunas prendas para que durasen un poco más, y oyendo la radio que era la ventana abierta a tantas historias, en fin, es que claro, lo que luego fue la televisión, cuando empezamos a verla y nos dábamos cuenta de que, anda, pues están poniendo una obra de teatro, ¿no? Y entonces, claro, la radio en aquella época era nuestra vida. Era nuestra vida. ¿Por qué Ana Belén se ha puesto de seudónimo Confusa? Yo creo que vivimos tiempos de bastante confusión. Y me parece que es una manera bastante humilde de estar en esta vida, ¿no? Creo que sabemos tan poco, o yo tengo un poco la sensación de que cada vez sé menos y de que cada vez tengo menos certezas. Y llega un momento, bueno, y sobre todo porque hemos hecho un grupo de amigos y nos denominamos los confusos, y eso es importante. Sí. Pero nos denominamos los confusos porque creo que somos un poco reflejo de esto que vivimos ahora, ¿no? Vamos a charlar contigo en este programa durante un ratito. En este programa que hoy le hemos hecho girar acerca de la sabiduría popular, y me gustaba mucho cómo has contado lo de la persona que enseñaba a cortar los patrones, a coser. ¿Cuánto hay de sabiduría popular en tu madre, en tu abuela, en tu padre, que fue cocinero durante muchos años del Palace? Sí. Yo creo que, a ver, hay mucho de sabiduría, y sobre todo cuando, primero, creo que hay una sabiduría popular muy de los pueblos y muy arraigada a la tierra, y mi padre, que venía de Segovia, ¿no? Él había nacido en Segovia, y que parte de mi infancia también era mandarme con mi abuela a Cabezuela, al pueblo de Cabezuela, donde su madre, mi abuela, era maestra. Entonces, claro, pues esa sabiduría de llegar allí, subirte a un trillo y estar con el señor Raimundo trillando, decían cosas impresionantes, sí, con respecto al tiempo. Cielo, por ejemplo, estaba el cielo despejado, mañana va a llover, pero ¿cómo puede llover si no hay una sola nube? No, pero ahora viene una nube así como rayada y tal. No, es genial. Y hay había y hay una cosa que me divierte mucho, que son esos refranes, ¿no? Sí. Que tienen que ver con esa sabiduría. Bueno, hasta el 40 de mayo, que eso toda la vida, porque en cuanto aquí en Madrid hacía por ejemplo hoy, un rayo de sol, bueno,
recuerdo que con mis amigas de la calle nos íbamos y mi madre siempre decía, no te quites el jersey. Yo, pero ya hace calor, que te conozco, no te quites hasta el 40 de mayo no te quites el jersey. Lo recuerdo siempre, y cuando veo que todavía lo siguen repitiendo, digo, ay, por Dios, se sigue repitiendo. ¡Qué sabiduría siempre dicen! Mucha verdad hay en eso. Fíjate. Pero esa sabiduría de los refranes, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Mira, cuando yo llegué al TEM, al Teatro Estudio, y empecé a ir de oyente, me dijo Miguel Narros, vente de oyente y a ver cómo... Entonces llegué allí, me senté en una clase que estaba dando William Layton, y que daba clases del método Stanislavski. Bueno, fíjate, yo no sabía ni en qué consistía la interpretación, llegar allí y me quedé helada, o sea, me acojoné porque dije, ¿pero esto qué es? Hay que decir la verdad, lo que se está pensando, pero ¿cómo es? Pues le decía, ¿qué piensas en este momento? No es que piensas, ¿qué piensa el personaje en este momento? Pero yo tenía tal lío en la cabeza que decía, ay, yo no voy a venir aquí porque aquí te preguntan qué es lo que piensas. Yo no puedo. Pero era muy gracioso porque Layton, que hablaba con mucho acento, porque él se quedó sordo en la Segunda Guerra Mundial, y se quedó con una lesión, cada vez fue más y al final ya no oía nada. Es decir, entonces él sabía un español perfecto, lo escribía perfecto, pero a la hora de hablarlo lo hablaba muy mal y o sea, no muy mal, pero con mucho acento. Entonces, cuando hacíamos un ejercicio y a lo mejor tú no habías estado muy rápido en la relación con el compañero y habías perdido tiempo y tal, él decía, hablaba con refranes y decía, no, oh, no. De la mesa a la boca se derrama la sopa. Entonces, claro, oírle a él con ese acento americanísimo diciendo de la mesa a la boca se derrama la sopa, que me pareció un refrán absolutamente genial. Entonces, claro, a mí me divierte porque dices, bueno, los refranes, vete a saber, algunos coinciden y tienen razón y otros no, pero son muy graciosos. Y luego, pues es verdad, esa sabiduría popular, ¿no? De gente que ha vivido, circunstancias, bueno, muy determinadas y a veces dices, cuánta sabiduría, y otra vez dices, ay, qué tontería me están contando, ¿no? ¿Echas de menos hacer cine? Sí, a veces digo, ay, me gustaría rodar más porque me gusta el ambiente cinematográfico, me gusta mucho, me parece que se establece un microcosmos y un microclima de camaradería y de solidaridad entre todos los que estamos ahí, ¿no? Entre actores, técnicos, equipo técnico, tal, que es único, ¿no? Y que siempre ha existido desde que yo empecé a hacer cine, ya me di cuenta, ¿no? Y lo echo de menos, ¿no? A veces digo, ay, me gusta, pero la verdad es que yo en cada sitio al que voy y trabajo, en el teatro y tal, como siempre intento que haya buen ambiente y buen rollo, o sea, yo creo que también un poco el buen ambiente lo vas llevando tú también, me parece. Cuando hicisteis aquella gira, Víctor, Juan y Miguel, sí, donde tú estabas, ¿llevabas tú también ese buen ambiente? Todos, porque sí. Fue uno de los momentos, bueno, a ver, la vida de Ana Belén y toda la trayectoria cinematográfica, por supuesto musical y sobre el teatro, nos ha acompañado a generaciones y generaciones, formas parte de nuestra vida, pero es verdad que aquella gira nos producía como un buen rollo, parecía que os lo estáis pasando tan bien los cuatro. Yo creo que era la alegría de vivir, eso que se dice a veces muy ligeramente, creo que es tan importante, la alegría de vivir. Y me parece que cuando se habla de la felicidad, bueno, la felicidad ya sabemos que son trocitos, ratitos, momentitos, pero hay algo que es la alegría.
y la alegría de enfrentarse, aun cuando las cosas son complicadas y vienen mal dadas y en fin, pero hay algo de, depende cómo te enfrentes a ellas, ¿no? Y entonces estos conciertos que no tenían nada que ver ni con mal rollo ni maladas, sino todo lo contrario, era una celebración de eso, de la alegría, de estar vivos, de reconocernos, ¿no? Ya no solo entre nosotros cuatro, que por supuesto, sino reconocernos con toda la gente. Y entre nosotros, es que si no hubiésemos hecho esa gira, si no hubiese habido desde hacía muchos años una relación y un con la mirada entendernos. ¿Por qué has llamado a tu disco Vida, que es una palabra tan compleja? Sí, porque estoy agradecida a la vida, estoy muy agradecida. Probablemente yo no hubiese nacido. Mi madre tuvo un ataque de apéndice y la llevaron de urgencias, y cuando, se encuentran en el quirófano ven que estaba yo allí y nadie pensó, se dedicaron a operarla a ella, y de repente pues yo empecé a llorar con 1,25 kilos que pesaba. Entonces yo a veces pienso, a lo mejor no, es que yo con las mismas no hubiese nacido, ¿no? Entonces estoy agradecida a tanta gente con la que he tenido la suerte de coincidir en la vida. Yo creo que esa gente con la que he coincidido es la que me ha conformado. No de una manera, de alguna manera, yo estoy segura de que me ha conformado tal como soy. Estoy muy agradecida. Entonces, la vida es eso, no solo que estés viva, y ya es importante, estoy viva, sino estoy viva y cómo viva, ¿no? Y cómo, de qué manera estoy viva. O sea, tengo trabajo, tengo, primero una familia estupenda y unos amigos que son mi familia, y claro, estoy súper agradecida. Este programa se titula El Faro. Quería preguntarte por un espectáculo que se representó en Gijón, en Asturias, creo que a finales del año pasado. Sí, diciembre. En diciembre. Fue un único acto audiovisual donde había poesía, música, sí, texto de Luis García Montero, una canción que escribió Víctor Manuel para ti, que tiene que ver con lo que simboliza el faro, ¿no? Un punto de referencia en un mundo de incertidumbres. Hablabas al principio de la confusión en la que estamos metidos. Y necesitamos tantos faros. Yo, para mí, yo tengo muy claro quiénes han sido mi faro en la vida, ¿no? Y es muy, muy importante. Este espectáculo hablaba justamente de eso, de la importancia del faro y los fareros, que han sido los que desde siglos y siglos han hecho que eso no dejase de funcionar. Y llegan las nuevas tecnologías y jubilan a los fareros porque ahora ya todo es mecánico y tal. Entonces hablaba un poco de eso, ¿no? Y me gustan tanto los faros, son tan bonitos y tan diferentes, tan iguales porque son para lo que son, pero tan diferentes, ¿no? De construcción, no he estado en ningún faro por dentro. Nunca he llegado a subir a un faro por dentro. Me gustaría. Dicen que es como un animal. Sí, ¿no? Nosotros que titulamos este programa El Faro para tener fareros y fareras cada noche. Y la primera vez cuando inauguramos, hicimos un faro dedicado al faro. Recuerdo que sí, que los fareros contaban que un faro por dentro es como un animal porque tiene vida. Están en lugares muy contradictorios, ¿no? Donde se une la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el día y la noche, lo sólido y lo líquido. Y era una metáfora muy bonita de la vida en realidad, ¿no? De cómo nos vamos encontrando con cosas
que nos llenan de certezas y de incertidumbres. Sí. ¿Quiénes han sido los faros de tu vida que dices que lo has tenido tan claro? Pues mira, mis padres, primero, porque ahora, y esto es una reflexión que haces desgraciadamente cuando te haces adulta, mis padres, sin pretenderlo, pero nos educaron de una manera, y nos educaron para ser responsables, nos educaron, y porque no había otra, en la cultura del esfuerzo, nos educaron para ser buenas personas, muy buenas personas. No sé si los 3 hermanos habremos llegado a la excelencia en eso, pero ahí estamos, en el camino. Ana Belén, ha sido un placer tenerte aquí, charlar Gracias, contigo. Mara. Empieza esa gira en Mérida, que debe ser un lugar muy especial para ti también. Mucho. Elegir Mérida para arrancar otra vez la conexión con el público, sí, con no. este disco Vida, ¿no? Porque Mérida, como ese escenario lo he pisado mucho, interpretando a trágicas, mujeres muy trágicas y muy potentes, y es un escenario tan impresionante, donde se vive todo, donde hay una conexión con el público que va a ese festival de Mérida tan grande, o sea, entonces es empezar ahí. Digo, uy, qué suerte, de nuevo qué suerte he tenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.